Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El jugo de naranja y su grasa abdominal. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. A través de muchos años he estado ayudando a miles y miles de personas a través de los Natural Slim y del libro El Poder del Metabolismo y del libro de Diabetes sin Problemas. Pues he ayudado a muchas personas a bajar de peso, restaurando su metabolismo. También a los diabéticos a controlar su diabetes, restaurando el metabolismo. El tema ha sido el metabolismo. ¿Por qué? Porque ya muchos de nosotros ya nos dimos cuenta que las dietas no funcionan. Las dietas no funcionan a menos que usted repare su metabolismo. La dieta, lo que comemos, es como si fuera el combustible del cuerpo, como si fuera la gasolina para el carro. Y el metabolismo como si fuera el motor. Si usted tiene problemas con el motor de su carro, pues usted no va a tratar de resolver el problema del motor cambiando la gasolina. Usted tendría que reparar el motor. Y de eso es que trata el libro Poder de Metabolismo, Diabetes sin Problemas y este canal que es Metabolismo TV. Ahora, quiero hablarles del jugo de naranja. El jugo de naranja que muchas personas acostumbran a tomar temprano por la mañana como parte de su desayuno. ¿Y qué relación directa tiene eso con la grasa abdominal? Acá en Puerto Rico al jugo de naranja le decimos jugo de China, pero somos los únicos que le decimos así, ¿no? Es una cosa de esas puertorriqueñas. Los puertorriqueños no hablamos español, hablamos Spanglish. Es una mezcla de español con inglés y no nos los aceptan ni los americanos ni la gente que habla español de verdad como el resto de los latinoamericanos, ¿no? Pero ya esa es cosa de nosotros de la Isla del Encanto. Ahora, el jugo de naranja o jugo de China, como decimos acá, pues es una fuente muy alta de fructosa. El jugo de naranja, el jugo de China, como decimos nosotros acá, es una fuente bien alta de fructosa. Por ejemplo, un vaso de 8 onzas o de 240 mililitros de jugo de naranja contiene aproximadamente como 40 gramos de carbohidratos en forma de fructosa. Para que tenga una idea, una Coca-Cola de ese mismo tamaño, de la que es endulzada, tiene 38. Así que mejor se tomaría usted la Coca-Cola. No, embuste, no haga eso. Pero básicamente, para que usted sepa que cuando se está dando ese jugo que usted cree que es completamente saludable, ¿no? Si usted tiene problemas de sobrepeso, problemas de diabetes o tiene grasa abdominal, no les recomiendo para nada que usted empiece su día con un jugo de naranja. Hay que establecer otra diferencia más, y es que todo este jugo de naranja comercial que venden, o como decimos jugo de China acá en Puerto Rico, este jugo de naranja está pasteurizado. Y quiero explicarles algo sobre eso. El proceso de pasteurización viene por el químico Pasteur, que fue básicamente el descubridor principal de las bacterias, ¿no? Y es como el padre de toda la medicina de la farmacéutica, porque toda la farmacéutica empezó con el tema de los antibióticos, que era para matar esas bacterias que Pasteur había descubierto que causaban enfermedades. Pero básicamente el proceso de pasteurización es un proceso donde toman ese jugo de naranja, que es fresco, que está acabado de exprimir de la naranja, que está vivito y coleando, que tiene sus propias enzimas para la digestión, y le ponen un súper alto calor. Al ponerle un alto calor, ese calor es para matar las bacterias, pero desgraciadamente también mata las enzimas, porque las enzimas son esas proteínas que ya contiene el jugo de naranja de forma natural para ayudarnos a absorber los nutrientes, las vitaminas, los minerales. La vitamina C, todo eso no se puede absorber sin las enzimas. ¿Qué pasa? Que cuando lo hacen comercial, que no es el jugo de naranja acabadito de exprimir ahí, esas enzimas vienen todas muertecitas, pero vienen muertas por el proceso de pasteurización que han descubierto los fabricantes de jugo de naranja, los que procesan esto, que es la única forma de mantener un jugo de esto vendible por 2 años. Eso no está hecho para durar 2 años, pero al matarle las enzimas, pues ya no se descompone. Es verdad, no tiene bacterias malas, pero tampoco tiene nada bueno, porque las enzimas que le podían dar los nutrientes que trae el jugo de naranja de forma natural, vitamina C, vitaminas, minerales, todo ese tipo de cosas, todo eso se muere. Se mueren las enzimas con el proceso de pasteurización. Ahora, ¿qué tiene que ver el jugo de naranja y el tomarse un jugo de naranja por la mañana con tener mucha grasa abdominal? Pues mire, tiene todo que ver, se lo voy a explicar ahora un momentito en la pizarra, fíjense. La forma en que el cuerpo engorda, la panza, la barriga, siempre tiene que ver con el hígado. El cuerpo es así, ¿verdad?
el hígado está a este lado, al lado derecho, acá. El hígado es el órgano más grande del cuerpo después de la piel. La piel es un órgano. El hígado se estima que pesa 5 a 6 libras, así que estamos hablando como de 2 kilogramos y medio, una cosa así, ¿no? Pero el hígado es lo que procesa todo en el cuerpo, o sea, todo lo que nosotros comemos se procesa en el hígado, porque el hígado desintoxica. El hígado también es el que controla la glucosa. El hígado siempre está guardando cantidades de glucosa y el hígado siempre tiene almacenada de 16 a 20 horas de glucosa, que está guardada en un tipo de glucosa que se llama glucógeno, que es como si fuera un puré de papas. Es una glucosa deshidratada y tiene la consistencia de un puré de papas, ¿no? Como de papa majada. Y el hígado pues guarda glucosa para alimentarnos cuando no hemos comido. Por ejemplo, usted come ahora, usted hace un almuerzo ahora, una comida, como llaman en México, ¿no? Eso le va a durar más o menos como 4 horas. Ya cuando pasa las 4 o 5 horas, el hígado se da cuenta de que la glucosa está bajando demasiado en la sangre y como la glucosa es esencial para mantener la vida del cerebro y todas las células, el hígado empieza a soltar poco a poco glucógeno. Y eso nos puede mantener, usted puede pasar prácticamente todo el día sin comer y no se muere. Porque el hígado tiene siempre de 16 a 20 horas de glucógeno guardada, que es glucosa almacenada para el futuro, ¿no? Ahora, todo el metabolismo del cuerpo, del control de la diabetes, del control de la obesidad, tiene que ver todo con el hígado. ¿Qué pasa? Cuando usted consume un jugo de naranja, o lo que nosotros llamamos en Puerto Rico jugo de China, ¿verdad? Esto solamente los puertorriqueños le llaman así. El jugo de naranja va a contener aproximadamente 40 gramos de fructosa. ¿Ok? La fructosa no sube mucho la glucosa en la sangre. Y ahí es que viene el engañito, ¿no? Porque lo recomiendan, los nutricionistas muchas veces recomiendan un jugo de naranja por la mañana, porque dicen, pero es que casi no sube la glucosa en la sangre a un diabético. Déjeme decirle que sí la sube, pero lo que pasa es que la fructosa se procesa principalmente en el hígado. No es como el azúcar regular. El azúcar regular se procesa en el sistema digestivo, pero la fructosa solamente en el hígado. O sea, la fructosa solamente es un tipo de azúcar natural que solamente se procesa en el hígado. ¿Qué pasa? El hígado, la fructosa, la convierte en acetato. Y el acetato es la materia principal de construcción de la grasa. Usted no puede construir grasa sin acetato. Así que pasa fructosa y a través del proceso del hígado, acetato, de acetato a grasa. Cuando hay demasiada fructosa, la fructosa engorda muchísimo más que el azúcar blanca. La azúcar blanca que comemos usualmente tiene mitad fructosa, mitad glucosa. Pero lo que engorda de verdad no es la glucosa, lo que engorda mucho es la fructosa, porque la fructosa se convierte rápidamente en acetato dentro del hígado y ese acetato es el que se usa para construir la grasa. Por lo tanto, una persona que tome mucha cerveza, usted puede notar que el cervecero va a tener mucha panza, mucha barriga. Aunque sea un cervecero flaco, delgado, va a tener mucha panza y mucha barriga. ¿Por qué el cervecero tiene mucha panza y mucha barriga? Pues por lo mismo, porque la cerveza es una fuente principal de acetato. Al haber mucho acetato, el cuerpo va a construir mucha grasa. Así que de la misma forma que la naranja, el jugo de naranja, le produce grasa, que es una grasa que se va abdominal, también la cerveza crea esa panza, esa barriga protuberante que sale acá, es causado lo mismo por la cerveza que por las cosas muy altas en fructosa como el jugo de naranja. Así que ahí lo tiene. Tómese su jugo de naranja, pero por favor hágalo natural y si está barrigoncito o panzón, pues no se lo tome. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.